Bien amigos, seguimos aquí en la mañana de la 98.5 y no es el ángel de la libertad, pero sí nos libera mucho el coco. Está el amigo Santiago Coitiño, el psicólogo de los lunes, aquí en la mañana de la 98.5. Santiago, ¿cómo te va? ¿Cómo has pasado? Buen día, Mario. Todo bien, todo bien. Me gustó esa presentación. Viste que a veces hay que liberar un poco el coco, Claro. en el buen sentido de la palabra, ¿no? Con un buen consejo o hasta escuchando en radio un tema que por ahí nos pasa o desapercibido o no nos tiene preocupados, porque el tema de hoy que tiene que ver con la percepción del riesgo, que lo hablamos el lunes pasado y es un tema que por ahí pasa desapercibido porque yo creo que nos vamos perdiendo, no sé si el miedo, no sé si la palabra es miedo, o perdemos la calificación del riesgo y seguimos debatiendo si en Cerro Largo hay que usar casco para la moto o no. Seguimos, yo qué sé, poniendo en riesgo a veces no usando el cinturón de seguridad en el tránsito. Ponemos en riesgo comiendo un guiso que estaba en el freezer y no sabés ni cómo estaba y le da para adelante. Yo qué sé, no sé. Y ni hablar de la percepción del riesgo de el virus que nos tiene bajo un tormento hace más de un año, ¿no? Sí, tal cual. Cuando hablamos ahora el fin de semana, que siempre de alguna manera intercambiamos ahí algunas palabras e información ahí para armar la columna, vos sabés que justo hoy estaba pensando cómo arrancar, porque la percepción del riesgo es un tema muy amplio, ¿no? Hay un montón de cosas para tratar, y vos sabés que bueno que hoy sucedió ahora viniendo para Montevideo. Vos sabés que estábamos ahí en viaje, 7 de la mañana, y apedraron el ómnibus, ¿no? Que es una piedra en la ventana. Y bueno, y ahí claramente hubo toda una movilización de la gente, ¿no? Acerca de lo que pasaba y justamente de muchas dinámicas que tienen que ver con esto, con el miedo y con la percepción del riesgo, ¿no? Y bueno, ahí, de alguna manera, como a escalas más pequeñas y a escalas como más grandes, como hay ciertas dinámicas que se parecen, o sea, que son iguales, de alguna manera. Ahora me acordaba esto de... Claro, había un joven ahí sentado, y el tipo cuando vino el piedrazo quedó totalmente paralizado, ¿no? Sí. Se quedó quietito, así no sabía ni qué pasaba. Sacaste lapicera, cuaderno y empezaste a anotar reacciones. Digo, yo estaba ahí a un costado observando todo, ¿viste? Y ahora se me vino a la mente esto que en realidad, a ver si lo puedo desglosar, ¿no? Claro. Y para entrar bien en el tema. Viste que se puede poner ejemplos desde una experiencia fresquita, ¿no? Se puede a veces redactar algo o desglosar algo, como si vos, para que todo se entienda, desde una experiencia sucedida hace 3 horas. Sí, exactamente, porque claro, como hay ciertas cosas que son comunes a todos, ¿no? Claro. Y que se expresan así, en menor escala y de manera magnificada también. Y bueno, el tipo quedó totalmente paralizado por el miedo, ¿no? Quedó ahí. La que estaba atrás, en dos manotazos ya había cerrado su cortina, se había levantado y escapado de la situación. Y ahí hay algo bastante importante con justamente la percepción del riesgo. Claro, el tipo quedó totalmente paralizado porque ya lo había invadido el miedo de lo que estaba pasando. Pero a ello de alguna manera se les despertó lo que hablamos en algunas columnas, que es la ansiedad, ¿no? Esto de la activación física y emocional ante la amenaza de que eso vuelva a suceder. A ella no le había pasado directamente, pero había pasado recién. Eso seguramente aceleró, ¿no? Su corazón para darle más sangre y oxígeno a los músculos, y en dos milésimas de segundo la mujer ya no estaba ahí. Ni hablar. Claro. Y sin embargo el que estaba atrás, ¿no? Yo que sé, el 140 por ahí, habrá sentido eso y en vez de salir de ahí se acercó, justamente para buscar información. Claro. Entonces, por ejemplo, en la percepción de riesgo... O sea, asomar la cabeza para esperar la otra pedrada. Claro, no, ahí va, exactamente, ¿viste? Ahí cuando la percepción de riesgo toma sus formas o sus características. Déjamelo decir a mí porque yo me hago cargo de las cosas del programa.
Claro, Claro, la situación o sea, más chota, cuando llega el momento tonto de asomar la cabeza. claro, pero es importante también. La información en ese sentido es totalmente importante, porque la mujer se pudo ir de ahí porque ya sabía lo que había pasado. Claro, El hombre no pudo, de alguna manera, tomar una buena decisión sin antes saber qué había pasado. claro. Entonces por eso se acerca. Bueno, pero en una acción bélica, vos te asomás de casco con algún aparato para mirar, no ponés la cabeza que al otro tiro, yo qué sé, no sé. Tal cual. No, igual no se acercó a la ventana, se acercó a nosotros, ¿no? Ponele Bien, que esto fue en el asiento 8, ¿no? Y bueno, vino gente de atrás a ver lo que pasaba, ¿no? Claro. Entonces ahí en la percepción de riesgo también la información es algo bastante importante para después tomar decisiones. Después seguramente algún otro me imaginaba que ni siquiera había escuchado el ruido porque estábamos a las 7 de la mañana, Claro. 7 y algo de la mañana. Y a veces lo que sucede con la percepción de riesgo es que se toman decisiones o se agarra información en base a la reacción del otro, ¿no? Por ejemplo, me imagino que alguno ni siquiera había escuchado de estruendo, pero al ver gente parada, caminando hacia el lugar y todavía no habíamos llegado ni cerca al destino, digamos, también es cuestión de información y una percepción de que algo está pasando, pero no sé qué. De alguna manera, en la percepción de riesgo, cuando se trata de manera magnificada y agarra niveles más sociales y culturales y una pandemia de crisis sanitaria a nivel mundial, hay cuestiones que se parecen, ¿no? a esta escala más chica. Sobre todo con esta necesidad de tener cierto control acerca de la situación, ¿no? Si uno no tiene mucha información, ¿no? Como nos pasaba al principio de la pandemia, Claro. cuando había un virus nuevo que no sabíamos qué peligrosidad tenía, ni qué podía causar, ni obviamente el lejísimo de la cura, y había 3 o 4 casos y ya todo el mundo estaba con mucho temor. Justamente fueron los momentos donde más la gente se encerró, ¿sí? Entonces desde ahí justamente lo que faltaba era información. Claro. Lo que faltaba fue información, eso aumentó la percepción del riesgo. Es decir, si yo no sé de lo que se trata, si no sé cómo manejarlo, y si solamente estamos dependiendo, ¿no? de gente externa a nosotros, que son profesionales de la salud y quienes de alguna manera velan por nuestra salud y nuestra seguridad, como el gobierno y la gente de la salud, ahí la percepción de riesgo fue muy amplia, y claro, ante el riesgo hacemos lo mismo que hizo la mujer, ¿no? O sea, agarramos y nos encerramos todos y sin mucha vuelta, sin mucho chistar, ¿no? Porque justamente nos estábamos protegiendo de un efecto, de una cuestión un poco desconocida. Y cuando tiene que ver con la percepción del riesgo, pero también cuando valoramos con bastante desequilibrio y no voy yo qué sé, a la emergencia a que me den un calmante y no puedo ni caminar por un dolor lumbar, porque el riesgo, y ahí decís, qué buena decisión, el tipo se banca el dolor lumbar para no exponerse, pero sí vamos al aniversario del club, que es una reunión entre 7 y 8 nomás, pero este club lo amerita, porque tenemos 45 años colaborando, y claro, va con el dolor lumbar a reunirse con 5 o 6, pero de diferentes lugares, de diferentes situaciones, yo qué sé. Sí, ahí surge algo también acerca de por ejemplo, también tiene que ver con el control y con la elección. A ver, si yo tomo, a mí, o sea, en el sentido de a mí no me va a pasar, o yo lo puedo controlar, o nosotros nos vamos a cuidar. Claro. Esto de que uno y lo personal y los conocidos de uno, en realidad lo vamos a saber manejar, lo vamos a saber controlar. Claro. No nos va a pasar nada. La tenemos clarita, sí, hemos leído un montón. Claro. O hago teletrabajo, ¿no? Pero el día de la madre fui al shopping y recorrí todo el lugar porque no sé qué regalarle a la vieja, vos, si no tiene de todo, ¿no? Tal cual. Esa cuestión es que no tiene mucho. Vos hacés teletrabajo, campeón. No salí a la calle y va a ir a. Es como raro. Sí, tal cual. Y lo paradójico también a veces es que cuando nosotros en el grupo vamos a la reunión y no nos va a pasar nada, porque en realidad yo los conozco a todos y como que a mí no me va a pasar, pero cuando se trata de alguien externo, cuando ya ese riesgo está en manos de otro... Un inconsciente, la verdad, claro, que siempre el mismo, ¿no? Exactamente.
Esa cuestión de que siempre el mismo. Es increíble, este loco es imposible, ¿viste? Porque no se cuida. Ahí va. Y hace lo mismo que vos. Y hace lo mismo que vos. Exactamente, a eso es lo que voy. Es como que la percepción de riesgo cuando yo lo tengo el control pasa con la pandemia, pero pasa, por ejemplo, cuando estoy manejando, ¿no? La gente que maneja el auto con el celular en la mano. Claro. ¿No? Uno va manejando con el celular en la mano y dice, a mí no va a pasar nada, pero ves a otro en el auto manejando con el celular en la mano y dices, mira, estoy consciente, va a matar a uno. Básicamente la percepción de riesgo muchas veces tiene un poco de eso. De que cuando lo tengo bajo mis manos no va a pasar nada, pero cuando está bajo el control del otro se percibe el riesgo como mayor. Claro, pero lo hemos hablado en otros temas y en otras columnas cuando hablábamos un poco de la autocrítica, decir, bueno, lo que pasa es que ustedes no pusieron el lugar, no, autocrítica, habla de vos, ¿no? Claro. Automáticamente le echar la culpa a los demás. Es como raro. No, es así. Después de la percepción de riesgo también, una característica que de alguna manera también se repite, ¿no? Es cuando el riesgo es nuevo, ¿no? Cuando nosotros sabemos, no sé, por ejemplo, fumar es riesgoso, el chorizo y el colesterol, ¿no? Claro, exacto. Cuestiones hacia arriba y hacemos un asado con toda la grasa posible. Y echarle sal que la presión me tomo la pastilla. Ahí va. ¿No? Ahí va. Obviamente, claro, no es medio incomparable capaz que el año, ¿no? de una cosa con otra, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuando el riesgo es nuevo, es una novedad, justamente se empieza a magnificar más la percepción justamente de riesgo. Cuando ya es conocido, como nos ha pasado también, que llevamos como casi 2 años de esta cuestión, parecería que el riesgo empieza a perder un poco de fuerza. Sí, yo creo que en este momento, si hacemos una línea de tiempo con respecto al COVID-19, desde mi punto de vista no profesional y no basado en ninguna estadística, sino en lo que yo percibo que la gente percibe. Mirá dónde voy. Hubieron abuelos que conocieron nietos con 3 meses en el 2020 y hoy todos los fines de semana ven a los nietos. Y había 4 personas en marzo afectadas y ahora hay 30.000 circulando a la vez y 400 y pico, por ejemplo, acá en nuestro apartamento, que somos 50.000 habitantes. Yo qué sé. Esa es la sensación que me da. Capaz que estoy equivocado. Pero yo sé que hubo gente que conoció a sus bisnietos o a sus nietos 90 días después de haber nacido. Por allá por agosto, cuando más o menos aflojó un poquito la cosa. Claro. Sí, eso también sucede. Y a veces, así como vos decís, con esas ganas de encontrarse con gente o con algún otro tipo de beneficio que uno quiera acceder, ¿no? También hay otra cuestión ahí importante con estas dinámicas, que es justamente como la relación, digamos, entre el costo-beneficio de hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, como vos decías, si yo realizo alguna acción, ¿no? Que para mí surge algún beneficio, como puede ser, un tema que está muy sobre el tapete, ¿no? Que es, por ejemplo, que los artistas puedan trabajar, ¿no? Claro, o sea, en algún sentido, el hecho de poder trabajar, obviamente que es tremendo beneficio, es totalmente necesario, y en esto queda esta confrontación de opiniones de que hay gente que pasando hambre y que por no tener trabajo, y hay gente muriendo por el virus. Claro. Entonces, a veces lo que sucede es que cuando si una elección o una conducta se percibe como un beneficio, ¿no? Como algo a favor, el riesgo asociado también empieza a perder un poco de más fuerza, ¿sí? Se ve como un poco más pequeño. Y más se da cuando hay cosas que son muy similares, pero de distinto rubro, que sí están abiertas y nunca pararon, ¿no? También. Yo me imagino al cantante, compositor más responsable de todo el planeta diciendo, no, yo hasta que no pase la pandemia no voy a tocar en vivo con 100 personas alrededor porque el virus es muy peligroso, y se aplaude. Pero a su vez ve al rematador de la feria ganadera con 100 personas alrededor vendiendo ganado como un campeón y no pasa nada. Y no sabes si los casos son más o son menos porque no está medido. Entonces, y bueno, de la misma manera que está el rematador o el
o el vendedor de la casa de deportes en el shopping, o el carnicero de la esquina, pues si no, no comemos, si no está abierta la carnicería, el artista puede decir, bueno, entonces ahí cambia mi punto de vista. Capaz que yo puedo laburar también. ¿Se da por ahí también esa cuestión? Sí, sí, totalmente. De que no solamente vos pones el riesgo como una medida fundamental para decir, no, yo no hago esto, pero cuando miro alrededor, ¿y por qué yo no? Claro. Sí, a nivel como social también la búsqueda de equidad es un factor bastante importante en la percepción de riesgo, ¿no? Cuando la gente que debe enfrentar de alguna manera mayor riesgo que otras, o que tienen menos acceso a beneficios, comúnmente tiende a la indignación, ¿no? Claro. Y la comunidad tiende justamente a creer que debe haber una distribución más como equitativa, tanto en cuanto a los beneficios y cuanto a los riesgos también. Entonces, entendamos esto, si el artista capaz que podía ser subsidiado, por ejemplo, la percepción de riesgo no bajaría, sería del mismo nivel. Ahí está. ¿Sí? Tal cual. Si el artista se quedara en su casa tratando de bajar esa curva famosa porque no le falta nada, seguro no se va a poder cuestionar quién trabaja y quién no mientras él no trabaja. Exactamente. Entonces, el tema de equidad en la sociedad, de alguna manera, es un factor bastante importante cuando se intenta transmitir justamente la percepción de riesgo, ¿no? Mirá, a mitad de semana pasada puse a las 6 y pico de la tarde, 7, un informativo central de Argentina, no recuerdo, creo que era el de América o el de TN, no sé, no me acuerdo cuál. Y evidentemente Argentina con los 9 días de restricción total. Solamente podían circular personas con permiso previo según la función. Y estaban en una estación de tren, miles de personas, y a todos le preguntaban si tenía permiso, le dije que sí, que tengo permiso, esto y lo otro. Después alguno que andaba paseando y medio, como siempre, esa cuestión de la percepción. Y viene un muchacho joven, no sé, ponele 25 años, y el periodista le dice, si tenía permiso, sí, dice, ¿de qué trabajas? Y le dice, trabajo en una casa de comida rápida. Y le dice, ¿y vos crees que tu trabajo es imprescindible o es y dice, el muchacho le contestó, quiero decirlo correctamente o lo más cercano posible, ¿es esencial tu trabajo? Y dice, cualquier trabajo que te dé de comer es esencial. Y siguió y quedó en el graph del canal. Porque también ahí cambió la visión automáticamente hasta de la nota periodística, que lo que estaba pretendiendo hacer el canal, que se notaba, era mostrar de que nadie estaba dando pelota a las medidas que había tomado el gobierno. Claro. Y con ese graph cambió el eje del móvil y siguieron les cambió la manera de seguir transmitiendo lo que veían en la calle con medidas restrictivas totales. Ahí va. Sí, cambiaron la intención al toque. Sí, automáticamente iban punzante a la gente a ver por qué estaba en la calle, y cuando dijo eso y se fue, llegó preguntando de otra manera. O sea, también le cambió la percepción en ese momento. Y fue categórico, ¿no? Cualquier trabajo que sea tu sustento para comer es esencial. Y chao. Fin de la discusión. Totalmente. Eso, claro, no, es así totalmente. A veces justamente hay cosas que son igual de importantes, ¿no? Igual de esenciales. Otras dinámicas que también que más o menos abarcan el tema de cómo uno empieza a percibir o no el riesgo, es justamente en base a la confianza que se tiene a los responsables de gestionar, ¿no? El riesgo al que estamos expuestos, ¿no? Sí. Por ejemplo, el compromiso, ¿no? O sea, comúnmente se juzga, ¿no? A los, administradores del riesgo, de acuerdo al compromiso que muestren también a alcanzar sus metas, ¿no? Y sus objetivos. Hablando de eso, Santi, no quiero que hagas una valoración política, porque esta columna no es de política, pero sí he escuchado que un montón de gente dice, cuando eran 4, 5, 10, 20 los infectados, había una conferencia de prensa permanente del gobierno diciendo qué teníamos que hacer y qué no.
ahora que se fue de los controles, no hay, es más, hay anuncios encontrados, hay discusiones entre el GACH y los actores políticos del gobierno, hay como una cuestión de que hay pocos anuncios, ni siquiera sabemos si hay una discusión y sabemos si hay una desconformidad, hay como que poca información. Eso también, al no haber información, puede provocar de que la percepción de riesgo cambia, decir, bueno, ya que no anuncian nada debe estar todo bien, o al revés, o ya que no anuncian nada debe estar todo muy mal y la complicación de... Claro, o sea, suceden como varias dinámicas como al mismo tiempo, ¿no? Claro. O sea, muchas veces el hecho de comunicar solamente el número o las estadísticas, muchas veces no tienen mucha influencia en que uno se prepare mejor o que uno realmente entienda el riesgo en el que está expuesto, ¿no? Por eso a veces las estadísticas no ayudan mucho. Claro. y uno alcanza, y uno de alguna manera empieza a percibir mejor el riesgo cuando sucede a nivel más cercano, ¿no? Cuando sucede a amigos, cuando sucede al vecino, cuando hay un familiar con el tema. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cuestiones bastante importantes cuando se quiere transmitir y comunicar, ¿no? La importancia del tema, hay que tener en cuenta esto, que no se trata tanto de números, sino de poder transmitir y dar la información de que a vos también te puede pasar, básicamente. Que hay una gran como diferencia, y cuando se habla de números es como bastante impersonal, y ahí el riesgo, y ahí la percepción de riesgo también empieza a bajar, de alguna manera. Si la comunicación de alguna manera fuese por el lado de que a cualquiera le puede pasar, no sé de qué manera, porque Claro. no es mi rol ese, pero como a veces empieza a ver estas cuestiones, ¿no? Donde de alguna manera, bueno, cuentan lo que pasa, pero a veces no se toma en cuenta que justamente la percepción de riesgo, que es lo que nos lleva a tomar ciertas conductas, a veces pasan por otro lado. Justamente por esta tendencia muchas veces a que a mí no me va a pasar, y tomo decisiones en base también a lo que piensan mis amigos, y como a veces a esta altura ya como que supuestamente, ¿no? Como que uno dice que las balas van pegando cerca, ¿no? Pero hubo un momento donde en realidad como que esa fuerza o esa percepción de riesgo empezó muchas veces a bajar, porque por lo que vos comentabas, y también por este grado de confianza en el compromiso de quienes toman las decisiones, y también la competencia, ¿no? Cuando de repente vemos que los casos van también más en aumento, como que uno empieza también a poner en duda la eficacia de lo que a veces se realiza, ¿no? Y eso a veces también juega un poquito en contra, ¿no? También todo lo que tiene que ver con el compromiso, la competencia, el cuidado y la empatía, es decir, también cómo se comporta y cómo transmite su preocupación los administradores, ¿no? Y bueno, y la honestidad también, acerca de la credibilidad y la objetividad y la sinceridad. Todo eso, de alguna manera, no es que ellos simplemente me dicen que el virus se trata de esto y puede causar esto, sino también justamente la percepción que yo tengo acerca de quienes están gestionando lo que está pasando, ¿no? Claro. Pero eso a nivel general. Evidentemente, poniendo los puntos extremos de quien hace 1 año y medio ha tenido que seguir trabajando sin cortar un día y hace los mandados todos los días porque no tiene otra persona que se los haga, y casi hace una vida normal, excepto las cuestiones que están cerradas por el gobierno, te puede decir, bueno, pero esto capaz que, aunque ya creo que ya no se escucha tanto como se decía antes, esto es una conspiración, esto no es nada, esto para encerrarnos, no quieren, ¿no? Ahí va. Y la otra es quien realmente perdió seres queridos sin poder despedirse de ellos. Hay una diferencia brutal de la percepción y de la situación. Entonces exacto, es muy difícil tener un término medio si estás solamente de un lado o del otro. Claro. También una cosa importante acerca de la percepción de riesgo es que cuando uno de alguna manera toma una actitud de defenderse, ¿no? De defenderse en el sentido de que en realidad esto
esto no va a pasar, o esto es todo mentira, justamente esas personas tienen una mayor percepción de riesgo, pero tienen una mayor vulnerabilidad a que les suceda, de alguna manera, ¿no? Sobre todo cuando ves esto, ciertas marchas en contra de ciertas medidas sanitarias que se dieron en algunos países, ¿no? Esto de no usar el tapaboca y eso, incluso algunos políticos, ¿no? Que estaban, por ejemplo, Bolsonaro, que tuvo una época donde decía que era todo mentira y se terminó enfermando él mismo, ¿no? A veces las actitudes que se toman justamente frente a eso, a cierto peligro, también hacen la diferencia. Si uno de alguna manera lo acate, tiene ciertos planes, ¿no? Para actuar en consecuencia, genera cierta tranquilidad. Quien se pelea con eso, quien se defiende de esa realidad es justamente las personas que tienden a tener una mayor vulnerabilidad a que el peligro de alguna manera les toque, ¿no? Claro. Eso, todo esto que estamos hablando se desliga de alguna manera del concepto de percepción del peligro en general. Sí, claro. ¿No? Esto sucede y ha sucedido en otros tipos de pandemias y en otro tipo incluso de accidentes, incluso accidentes nucleares que hubo en la India y lo demás. No se reduce solamente al COVID de este año, ni son los administradores de este año. Todo lo que hablamos hoy acerca de la confianza, el compromiso, la honestidad y el cuidado de la empatía, de cómo se percibe a los que administran justamente ese peligro, es algo que se ha dado siempre de alguna manera. Bueno, los que vimos la serie de Chernobyl, pudimos detectar en algún momento que mientras se hacía la maniobra para cambiar las barras en el reactor nuclear, había quienes decían que era un riesgo y que la tenían clarísima que iba a reventar todo, pero quien daba la orden les dijo que hicieran lo contrario, y los tipos hicieron lo contrario sabiendo de que eso si no se explotaba, ¿no? Y bueno, la prueba está, todavía siguen encontrando grandes cantidades de radiación en la zona que está totalmente aislada de todo. Claro. Sabían eso y 30 años después se sigue sabiendo que era eso, pero en el momento de hacer la maniobra alguien dijo que si se hacía de tal forma se conseguía éxito y sin embargo explotó todo, ¿no? Exactamente. Entonces cuando el ciudadano común ve ciertas ambigüedades en los administradores, también influye en la seriedad y en la conciencia en el que toma lo que sucede, ¿no? Claro. Y ahí justamente la percepción de ese peligro también puede empezar a perder un poco de fuerza. Claro, pero también en carácter individual y con nuestra propia salud, que lo manejaste en algún momento. Muchas veces vamos al especialista el tipo nos dice la posta y vamos y hacemos lo contrario. El primer fin de semana hacemos lo que... porque el momento de esparcimiento es más importante, o tanto tiempo soportando esto, yo qué sé, claro. no sé, son esas cosas que uno hace en contra de todas las recomendaciones, digo, a nivel de salud, a nivel de lo que sea, a nivel financiero ni hablar. ¿Cuántas personas han hecho lo contrario a lo que se les recomendaba? Claro. Sí, esto de ante cualquier beneficio propio, las consecuencias ya empiezan a ser se perciben como más chicas. Claro, ¿no? claro. Sí, bueno, total, ¿para qué trabajo? Y te endeudas. Exactamente. Si no me doy un gustito hoy y vení, pero hace un mes que venía dando un gustito tras otro y ya la tarjeta no puede más. Ya te están diciendo que no tenés saldo, ¿no? Yo qué sé. Ejemplos que parecen efímeros, tontos, uno comete de forma permanente. Y yo creo que, volviendo al principio, es el punto de vista también lo que nos hace. Hay como es raro, pero la percepción hacia el riesgo de los demás es mucho más responsable que el riesgo de uno propio. O sea, el que va manejando con el celular en la mano es un inconsciente. Si yo atiendo una llamada por teléfono manejando, yo siempre manejo hace 25 años, te dicen. Claro. Sí. Cuando manejaba yo no existían los celulares, imagínate, si sabré manejo mejor el auto que el celular. Tal cual, sí, eso siempre sucede,
Y yo creo que también una cuestión bastante importante es la importancia de la influencia cultural, cómo el factor riesgo tiene una influencia social y cultural como bien determinante. Ya no es tan importante los números, que ahora estamos creo que ayer había 7.000 casos o algo así. Y parecería que en realidad el aumento del número no ocasionaría tanta diferencia, sino justamente el nivel de percepción a nivel social y cultural acerca del asunto. Y desde ahí me parece a mí desde ahí distintos gobiernos en distintos periodos de la historia han manejado la comunicación teniendo esas cosas en cuenta, ¿no? Porque ¿qué pasa? Como hablamos al principio también, la información es importantísimo en el momento de decidir y en el momento y para dar cierta información hay que saber también comunicar. Entonces son como pilares fundamentales que hacen justamente a que la gente empiece a percibir el verdadero riesgo de lo que está sucediendo, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando era chico, yo creo que cuando mi viejo tenía puesto la Sorpaso, aquella chaqueleta que pesaba en 1,5 kilos cada una, yo me portaba mejor y nunca me pegó con la Sorpaso. Sí, ¿no? sí, se entiende, obvio. ¿No? Nunca me pegó una, nunca recibí un chancletazo de eso, porque aparte si me pegaba con eso, yo creo que lo juzgaban en La Haya, porque cada chancleta esa pesaba 1,5 kilos. Pero claro, yo veía esa chancleta suelta ahí en la vuelta y yo me portaba mejor. No sé, capaz que algún día me dijo, me voy a tirar un chancletazo y con eso me alcanzó y me sobró. Claro. Pero el riesgo era inminente, había una cuestión de... ¿no? Sí, tal o cual. Sea, aparte de última, la que me daba un chancletazo era mi vieja, porque yo le tenía miedo a la chancleta del viejo. Porque se ve que era un 44 kilos y medio, estaba complicado. Claro, tal cual. Pero esas cuestiones, ¿viste? Sin embargo, mi vieja era la que realmente me daba un chancletazo y mi vieja hacíamos lo que queríamos. Hay que relajo. No había riesgo ahí, no pasaba nada. Era más livianita la que usaba. Claro. Y si viene un vecino y te dice, vos mirá que no es tan fuerte esa es la chancletazo más pesada, es todo un mito y no es verdad, y es posible que Pero mirá lo que te voy a contar. Mirá lo que te voy a contar, y capaz con esto vamos cerrando, así te libero también. Mirá lo que te voy a contar, y yo creo que ya te dejo para que construyas una columna para la semana que viene. Le tenía terror a la chancleta de mi viejo que nunca me había pegado, ¿no? Le tenía poco respeto a la de mi vieja, que es la que me daba cada tanto un chancletazo para que el correctivo que se daba cuando era niño, ¿no? Y no, con esto no estoy jugando a mi vieja, al contrario. Gracias a esos chancletazos capaz que alguna cosa ha mejorado. Y sin embargo, tenía esa dicotomía con las dos chancletas, pero íbamos a jugar al fútbol. Al campo el viejo Luna, que el viejo Luna tiraba escopetazo con sal. Que si te agarraba un escopetazo con sal, imagínate lo que era, ¿no? Un perdigón de sal. Y lo tiraba de lejos. Yo creo que nunca le pegó a nadie, pero estaba el mito de que le había dado un escopetazo a fulano, que le había dado un escopetazo a Vengano. Y ahí vamos a jugar al fútbol, pasábamos el alambre y jugábamos a la pelota. Ahí va. ¿Había una cuestión de la percepción del riesgo? Que no, yo creo que la tecla de percepción del riesgo no la tenía. Claro. La incorporé desde los 20 años, no sé. Claro, pero andaba, por ejemplo, eso también es reflejo de cómo se comparte, justamente, y cómo se comparte y se autoinfluye la percepción de riesgo en el grupo. Claro. Pero andábamos solitos a jugar. No, ni a palo. A remontar una cometa solo, no, íbamos al otro campo que caminábamos como 2 kilómetros. Pero al fútbol íbamos a jugar ahí, era cerquita, y cada tanto se sentía un escopetazo viejo. Y ahí disparábamos todo, pero volvíamos al rato con la pelota. Cuando dormía la siesta, le jugábamos la pelota. Jugábamos a 50 metros del rancho, ¿no? O sea, porque, ¿qué pasa? Yo viví en la periferia de Montevideo, entonces cuando yo era niño, Montevideo tenía todavía parte rural ahí en el barrio Nuevo París. Y íbamos al campo, a la escuela, y el campo pegaba a la escuela y el viejo Luna. Ahí jugábamos la pelota, ahí salían los escopetazos, y ahí íbamos todos los días, no faltaba un día, creo. Con una escopeta. Y a mi viejo le veía las chancletas y sabe cómo andaba derechito, y nunca recibí ni siquiera te voy a dar un chancletazo. Era una cosa, era raro, ¿no? Bueno, muy bien. Yo creo que vamos a hablar de valoraciones la semana que viene. ¿Cómo valoramos las cosas? ¿No? Ahí va. Si no respetamos un escopetazo y respetamos una chancleta que nunca salió del pie, como que era medio raro.
y sí, ahí hay una percepción de que es más accesible el chancletazo que el escopetazo entre tantos, y también la percepción de riesgo entre tantos. Claro. No, por eso te digo, uno no va solo al rancho del hombre ahí a 50 metros, uno va claro. ¿No? Y cómo a veces eso de las cuestiones, ¿no? De las percepciones y esas cuestiones, cómo a veces rechazamos un laburo que nos va a dar tanto dinero por mes y seguimos jugando el 5 de oro, que es casi imposible sacarlo. Es como raro, ¿no? Capaz que de a 20.000 pesos más por mes mejorar la calidad mucho más rápido que con el sueño de sacar el 5 de oro. Yo qué sé, ¿viste? Esas cosas suceden. Santiago, yo no sé si notaste que la percepción mía sobre el tema se fue por la nube, se fue por la rama. Así que semana que viene capaz que podemos conversar de eso, de por qué elegimos a veces cosas tan tan raras, cómo valoramos las cosas con tanta diferencia. ¿Qué tenemos dentro del marote que nos hace desafiar un escopetazo y temerle una chancleta puesta entre un pie? Una cosa rara, ¿no? Con el pie adentro, perdón. Bueno, bárbaro. Un beso enorme. Mario. Un abrazo. Que pasen Muchas gracias. Bien. Chau, chau. Muchas gracias. Un beso. Chau, chau. Amigos, pasó por aquí por la mañana de la 98.5 nuestro psicólogo Santiago Coitiño, que lo dejé pensando para el próximo lunes. Como siempre lo dejo pensando, pero hoy hasta con una propuesta de llevar el tema a otro nivel el lunes que viene. Amigos, vamos a la pausa y seguimos en la mañana de la 98.5.